Bueno, buenas noches. Vamos a ver lo que son los métodos alternativos en la resolución de conflictos. ¿Qué son los métodos alternativos de la resolución de conflicto? Son aquellos que se denominan como la forma en que la sociedad civil interviene, ¿cierto?, para la resolución de sus propios conflictos. Esto lo hace a través de la intervención civil, pues como bien se ha dicho, en cumplimiento, ¿cierto?, en el desarrollo de la función jurisdiccional. Lo que hace esto es básicamente legitimar el aparato judicial estatal para encargarse de conflictos que trascienden lo social. Está dividido en dos partes, que son la conciliación y la mediación. La conciliación es la principal herramienta utilizada como método, ¿cierto?, de resolución. En Colombia está legitimado como tal en la ley 23 de marzo de 1991, pero jurídicamente ya se venía utilizando desde 1825, ¿listo? Y se encuentra definida en la ley, esta ley en su artículo 19 como un proceso que pone fin a la actuación contravención. Tiene como sus características principales la participación de los individuos, como bien lo veníamos mencionando antes, ¿cierto? Con posiciones contrarias, en donde se encuentra en juego la resolución respecto a cada una de las situaciones desde la parte jurídica. Allí lo que viene es la intervención de un tercero en este conflicto, quien es quien formula puntos de encuentro, ¿cierto?, para ambas partes, en donde el objetivo de este es simplemente llegar a un mutuo acuerdo o, como su nombre le indica, a una conciliación. ¿Listo? La mediación, como alternativa en la resolución de conflictos también, es básicamente la participación de un tercero externo al conflicto que debe ser neutral, ¿cierto? Entonces básicamente lo que se busca es mediar, ¿cierto? Llegar a un sitio medio o a un sitio central para ambas partes, en donde ambas partes se sientan y se vean beneficiadas con ponerle fin al conflicto, ¿cierto? Bien sea, podemos tener un ejemplo de pronto en un accidente de tránsito, entonces pues queremos que ambas partes que se vieron afectadas en el accidente no sientan de pronto que están teniendo una pérdida o no sientan que de pronto están perdiendo pues dinero, por decirlo así, o inclusive pues que se vean afectados sus vehículos con inmovilizaciones o cosas por ese estilo, porque aparte del dinero también van a perder cosas muy importantes como lo son el tiempo. ¿Listo? La mediación se desarrolla en tres fases que lo corresponden a la preparación. Básicamente, como su nombre le indica, esta fase es donde se hace una planeación, ¿cierto? Entonces es donde se mira las sesiones donde se van a encontrar todas las partes, más la parte que va a ser la parte central de mediación, y es básicamente decir dónde, cuándo, con quién y para qué se va a hacer esta preparación o este encuentro entre las partes, ¿cierto? La sesión, entonces básicamente durante la sesión se conoce a los participantes y cada uno de sus requerimientos, ¿verdad? En este caso entonces que vamos a encontrar cada uno de los puntos de vista de los actores o de los influyentes dentro de los conflictos, más el punto neutral que vamos a tener allí, ¿cierto? El seguimiento a la evaluación, importantísimo. Tenemos que tener un seguimiento pues a este proceso para encontrarnos precisamente en el punto en donde todos van a estar, por llamarlo de alguna forma, contentos con la resolución del conflicto. Bien, viene una parte llamada el arbitraje. Básicamente es un mecanismo que está reglamentado y rige además de personas o grupo de personas a los países integrados en la sociedad de los Estados Unidos. ¿En qué consiste el arbitraje? Prácticamente es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero. En este caso se puede denominar a este tercero como un tribunal, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué es lo que entra? Ya es la parte judicial. Entonces ya entra alguien que de alguna forma está pues preparada, ¿cierto? Pues en diferentes conflictos, en diferentes casos, y lo que va a ayudar es a aportar su punto de vista para la resolución del conflicto sin tener base ni allá ni base acá. Él simplemente va a ser una parte neutral, ¿listo? Eh, Básicamente las importancias de encontrar el punto en el arbitraje son temas como la agilidad, la eficacia a la hora de expedir su veredicto, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Eh,
aparte tratar precisamente de unir, pues porque el punto de buscar una conciliación es unir, ¿cierto? Es unir las partes. No simplemente se trata como de llegar a un punto neutral y que como que las partes sigan por separado, no, sino que de alguna forma acercar a esas partes, ¿cierto? Como bien dicen por ahí, pues nadie sabe lo que otras personas pueden estar viviendo, ¿cierto? En diferentes situaciones o contextos. Las determinaciones o las decisiones tomadas por este tipo de organismos o por la ley, más bien para ser más exactos, son de derecho, que es el que se funda en resoluciones basadas en la jurisprudencia y normas legales vigentes. Técnico, esta se funda sus resoluciones en conocimientos técnicos de expertos, o sea, técnico, conocimiento de la propia persona que se encuentra, o profesionales especializados que son nombrados como los árbitros, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Y en equidad, entonces dice que no basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y en criterios propios, ¿cierto? De justicia, criterios propios de la persona en este caso. Posiblemente personas que inclusive ya habrían pasado por este tipo de cosas, bien sea personales o ya habían manejado este tipo de conflictos anteriormente, ¿verdad? Entonces es encontrar ese punto de flexión, ¿cierto? Entre ambas partes. Entonces es encontrar el contexto en el que ambas partes se sientan, como lo decíamos en un principio, siempre cercanas y se sientan siempre cobijadas con la decisión, que no sientan que de pronto de alguna u otra forma se fue más hacia un lado la decisión que hacia el de la otra persona o viceversa, ¿cierto? O que inclusive de pronto la persona que considerábamos neutral tenía de pronto intereses propios ahí y por eso daba o aportaba más para un lado o para el otro. En todos los casos que se presenten, la idea es aportar las pruebas necesarias también, ¿cierto? ¿Eso quién lo hace? Cada uno de los actores. Y allí es donde entra el tema de su propia criterio, ¿cierto? Entonces la persona, bajo su criterio, va a revisar cada uno de lo expuesto por las personas. Con el fin de que esta decisión y de que este arbitraje sea lo más justo posible. Como les decía, entonces pues básicamente estos son los puntos o los métodos, ¿cierto? Para encontrar la resolución de conflictos o los métodos alternativos en la resolución de conflictos. En un ejemplo, como les comentaba al principio, pues podemos encontrar el tema de cuando existen accidentes de carro, ¿cierto? Normalmente pues hay que buscar de quién fue la culpa, quién de pronto tuvo imprudencia, incumplió alguna ley, como cruzarse un pare, no respetó algún pare, no respetó algún semáforo, etcétera, ciertas cosas así. Entonces el punto neutral o el tema para la resolución de conflictos es entre la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿cierto? Llegar a buscar siempre el punto neutro y el punto en el que todos y cada uno de los involucrados se sienta, podríamos decir, bien y contento con la decisión tomada. Bueno, muchas gracias y buena noche.